como siempre, cada 15 días nos acompaña Vic Chirico con infancias y con infancias, educación. Sí. Adolescencias. Con sus voces, y hoy en particular vamos a comentar un poco cómo afecta esta situación de crisis a las niñeces, sí, a las infancias y a las adolescencias. Sí, es como re importante además tener en cuenta esto, porque como siempre decimos, a veces la voz de las infancias no se escucha, y les pibix también la pasan mal, y más en estos contextos. Sí, exactamente. Bueno, esta columna tiene muchas preguntas que intentan responderse hace mucho tiempo, pero que aún no encuentran respuestas, o no encuentran respuestas quizás que tengan que ver con sentimientos de amor y cuidado hacia las niñeces y adolescencias, como debería ser, ¿no?, en cualquier rincón de este país o del mundo. Son preguntas obvias, quizás, o ingenuas, tal vez, porque la crueldad está a la orden del día y lo estuvo en muchos momentos de nuestra historia, y nada, nos sorprende ya, acabamos de escuchar a la compañera de la Agencia de Discapacidad. Bueno, la crueldad está en todos lados, con las noticias en el día a día en la calle. Sí, es muy fuerte esto del que nada nos sorprende ya. Esto que es también lo que nos quedamos hablando después de la entrevista con Maybe, esto de sentir como que no, cada vez se está actuando con más crueldad y menos reacción tenemos. Bueno, hay datos, digamos, que sí traen algunas respuestas, pero esos datos nos dejan aún con más preguntas. Quizás insistir en preguntarnos y en no naturalizar la crueldad es la propuesta de hoy. Como también será, comentarles que habrá una acción a fines de este mes que está organizando la Mesa de Articulación de la Niñez, que es una mesa que articula organizaciones de todo el país. Vamos a estar escuchando un audio de Ana Almada, que es integrante del SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, en esta columna. En un ratito. Pero bueno, decía que con estos datos irrumpen nuevas preguntas, porque realmente, ¿cómo puede ser que 6 de cada 10 niños, niñas y niñas en Argentina sean pobres? ¿Cómo se llega a eso? ¿Quiénes son los responsables de esa múltiple vulneración de derechos? El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, emitió un nuevo informe sobre la situación de la población infantil en el país. Concluyó que la indigencia evidencia un aumento significativo para el segundo semestre de este año y que las transferencias monetarias son tan importantes como insuficientes. Enmarcamos un poco estos datos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, fue creada en 1946 por las Naciones Unidas y es una organización que promueve los derechos de niños, niñas y adolescentes en 190 países y territorios. Y en Argentina trabaja desde 1985. Sus acciones se guían por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce como niño a todo individuo menor de 18 años y establece el marco fundamental a partir del cual los gobiernos que suscriben a esta convención deben desarrollar sus políticas para la niñez y la adolescencia. Argentina ratificó como Estado, digamos, esta convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional tras el Pacto de Olivos. Sí, recuerdo. Vos debés recordar también cuando nosotras éramos en ese momento infancias, que se repartían muchos cuadernillos acerca de esto y los derechos. Yo me acuerdo tener muy presente en mi educación los derechos de los niños. Recuerdo, yo iba siempre a la rural, o participaba de varios programas de televisión como de ir a ver, y recuerdo que en los canales también había folletos y mucha explicación acerca de los derechos de los niños, que era algo a lo que se le da mucha publicidad, podríamos decir, pero que es algo que constantemente somos un país que lo tiene en deuda. Sí. El Estado, a lo largo del tiempo, desde ese entonces, ha vulnerado distintos derechos de niños, niñas y adolescentes. En el 2005, un poquito después de lo que mencionaba Jime, en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también establecía la aplicación obligatoria de la Convención. Volviendo un poco a los datos, según UNICEF, la pobreza extrema se habría agudizado hacia finales del año pasado hasta alcanzar el 19,4% de la población infantil.
Este informe que emitió este organismo hace pocos días se llama Situación de Niñez y Adolescencia 2023-2024, Pobreza y Presupuesto y Suficiencia del Sistema de Protección de Ingresos. Y bueno, lo que termina diciendo este trabajo es que los niños y niñas son quienes más sufren la crisis económica. De eso va un poco esta columna de hoy, como venimos diciendo. Indica este informe que para que una niña o niño sea monetariamente pobre debe residir en un hogar cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de bienes y servicios. Sí. Que esta canasta está compuesta, digamos, de la canasta básica de alimentos con la inclusión de los bienes y servicios no alimentarios, como son la vestimenta, el transporte, la educación, la salud, entre otros. Y hoy en día, digamos, al 13 de marzo del 2024, el valor de una canasta básica total, tipo 2, digamos, para una casa de 4 integrantes, es de 690.901 pesos. Sí, o sea, es ilógico porque también somos conscientes de los sueldos básicos que hay. Uh-huh. Y no solamente los sueldos básicos, sino los sueldos que hay, esto que repetimos constantemente de la falta de legalización en los trabajos, aplica a que el pluriempleo y a que también los sueldos sean bajísimos. Entonces, para llegar a esta canasta básica es muy difícil. Sí o sí tienen que trabajar los dos padres. Ese niño con quién se queda, uh-huh, al cuidado. Como que son todas afecciones, porque por ahí decís, bueno, los dos papás trabajan y llegan a la canasta, pero lo que puede afectar a la infancia, a sus hijos, que se quedan a cuidado de nadie, ¿a dónde van? Sí, bueno, y cómo afecta el DNU, que ahora vamos a escuchar a Ana, cómo afecta ese DNU a la población en general, el DNU que declaró este gobierno, digamos, que decretó este gobierno hace unos meses, cómo afecta puntualmente a las infancias, ¿no? Y adolescencias. Ya son más de 7 millones, de argentinos menores los que cubren estos requisitos que mencionábamos antes, el 57,5% según las estimaciones del INDEC del segundo semestre del 2026. O como planteábamos al principio en esta pregunta, 6 de cada 10 niñez. Es un montón. Entonces, si los ingresos familiares no son suficientes para cubrir el valor de una canasta básica alimentaria, quienes viven allí se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia, que son 2 millones de la población infantil, o el 19,4%, o 2 de cada 10, para poner números más concretos, ¿no? Que son nombres, son niños, niñas, niñas, veas, con claro, historias, con vidas, con quizás falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. En el 2023, por último, 630.000 niños y niñas se incorporaron a los hogares indigentes. Eso lo vemos, para ir a ejemplos concretos en la ciudad, en las escuelas, lo vemos todo el tiempo. Niñas que piden más comida, más viandas o galletitas para llevarse a sus casas, niñas que no quieren usar tanto el cuaderno porque se gasta y sale caro, otras que no tienen los útiles necesarios. ¿Son cosas que te pasan en el aula, Vicky, lo de no querer usar tanto el cuaderno? Sí, me pasó esta semana pasada. Es un montón. Sí. O sea, y eso que trabajo en un barrio que, como no querer gastar tanta, como se lo dirán en la casa, ahorra hojas. Podemos suponer que sí. Es como el caso de la nena que había robado los lápices. Uh-huh. Esas cosas, no, es obvio que un papá no va a decirle directamente a su hijo, o tal vez lamentablemente sí, pero no es difícil que vaya a decirle, che, no uses este cuaderno, ahorra en hojas porque esto está caro, pero lo escuchan. Sí. Y a todos nos pasó de estar cerca de un niño que escucha cosas, ¿viste? Y las absorbe automáticamente. Uh-huh. Entonces, sí, la angustia de los adultos llega. Si sos una infancia y estás rodeado de todo este contexto, obviamente que llega. Completamente, totalmente. Bueno, niños, niñas que incluso no llegan a la escuela, porque otros derechos, además del acceso a la educación, están siendo vulnerados, como el de la vivienda, la salud, entre tantos otros. Niñas que la están pasando mal. Lo vemos en las escuelas y lo ven también quienes trabajan todos los días en las tareas de cuidado y educativas en barrios, comedores, centros culturales, institutos también de menores, y quienes recorren comisarías para defender los derechos de aquellos pequeños detenidos. Lo vemos ahora y también lo vimos en otros momentos de la historia de este país donde se vulneraron los derechos de las niñeces y adolescencias. Y en esos distintos contextos de crisis y vulneración de derechos se ha creado organización siempre, como es el caso que vamos a comentar hoy de la Mesa de Articulación de Niñez, que es un espacio federal y plurinacional que está integrado por organizaciones de niñas y adolescentes. Hoy vamos a tener la voz de Julián, que es uno de ellos, pero quedará para la próxima. Vamos a escuchar a Ana en este caso, que es una referenta adulta,
Pero él estaba muy interesado en participar y en contar. Ayer hubo una asamblea, bueno, no pudo salir el audio hoy, pero vamos a estar comunicándonos con alguno de los niños o adolescentes que estén participando de esta instancia. Bueno, como decía, esta mesa de articulación de niñez, que es un espacio federal y plurinacional, está compuesto por referentes, redes, organizaciones estudiantiles, sociales, sindicales, religiosas también y políticas, y organismos de derechos humanos. Bueno, trabajadoras de distintos espacios que abordan el trabajo con infancias y adolescencias de distintas provincias del país. Vamos a escuchar a Ana Almada, que como les decía al principio es integrante del CERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, que fue fundado por Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, que integra esta mesa y nos cuenta de qué se trata este espacio. Este espacio comenzó a trabajar allá por el año 2017, pero anteriormente ya impulsado por distintas organizaciones. En el 2012 nos fuimos juntando cuando había preocupaciones por el tema de la baja en la edad de punibilidad, por la cuestión cuando los programas no llegaban a territorio. Entonces vimos la necesidad de agruparnos para luchar por los derechos de las niñeces y adolescencias. Sabes, Vic, que está destacando, justo nos llegó un mensaje acerca de esto de decir infancias, y veo que quien hizo el audio lo corrigió, que esto de infancia significa sin voz y que por eso ya se está usando el niñeces. Sí. Así que me pareció re interesante, nos compartieron este mensaje, así que un saludo a Ceci que nos compartió este mensaje. Gracias por ese aporte, sí. Bueno, y Ana también nos contó que en el 2017 este espacio tuvo mayor visibilidad cuando las organizaciones integrantes se opusieron terminantemente a la ley de la baja de la edad de punibilidad, sí, que comentaba también en el audio, que hicieron algunas acciones en el 2012, pero en el 2017 tomó mayor visibilidad. Hicieron presentaciones ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño, también presentaciones en el Congreso, donde participaron personas adultas y niñas y adolescentes con un protagonismo muy importante. Pero volviendo un poco a este presente y a este momento crítico de ataque por parte del Gobierno Nacional a los derechos de las niñeces y adolescencias, Ana explicó lo que estuvieron haciendo últimamente. La escuchamos. A principios de este año nos volvimos a reunir, preocupados y ocupadas en el tema de, primero fue la ley ómnibus, después fue el DNU, y entonces tomamos todas aquellos artículos en donde justamente se vulneraban los derechos de las niñeces y adolescencias, y ahí fuimos trazando una hoja de ruta. Esa primera hoja de ruta fue pasar por los despachos tanto del Congreso como diputados y senadores, en donde fundamentábamos cuál era el motivo, por qué estábamos en contra de la ley ómnibus en su totalidad, porque afectaba a la población en general, y también las particularidades en donde afectaba la situación de las niñas, los niños y adolescentes. Bueno, el documento resalta que el impacto del DNU incide en forma directa en la vida de las niñeces y adolescencias, y dice que, por mencionar algunos derechos, indican que que se amenaza el derecho a la vivienda a través de la derogación de la ley de alquileres, y afecta de diversas formas los derechos económicos de niños, niñas y adolescentes y sus familias, a partir de las modificaciones que establecen una clara flexibilización laboral con reducción del régimen de indemnizaciones, entre otros. También elimina la protección para los derechos de usuarios y consumidores, derogando la ley de góndolas, y todo eso afecta a las economías familiares y por ende, como decíamos también al principio, a las niñeces y adolescencias. Desde el trabajo territorial, continúa el documento, advierten cómo el hambre va avanzando con la desnutrición, la malnutrición, y se conjuga con problemáticas de salud gravísimas como el dengue, el COVID-19 y las afecciones bronquiales y el cáncer, muchas de ellas producto de las condiciones habitacionales, pero también de la crisis climática, de las actividades extractivistas de empresas multinacionales que contaminan a gran escala los vastos territorios, afectando a la soberanía. Ana nos contó cómo continuaron trabajando en modalidad de asamblea
donde participan alrededor de 100 representantes de organizaciones de todo el país, en la que además de entregar el documento que mencionamos recién, los representantes, resolvieron llevar adelante otras acciones en las próximas semanas. Por eso, para finalizar esta columna, vamos a escuchar nuevamente a Ana, que nos cuenta lo que resolvieron en la asamblea de ayer. Otra de las acciones que se resolvió llevar adelante es realizar unas actividades de concientización sobre la situación actual de las políticas que va implementando el gobierno mientras el DNU sigue en vigencia, y por qué la necesidad del rechazo a este decreto. Se van a hacer distintas acciones en distintas provincias, en donde la participación protagónica de las niñeces y adolescencias va a ser fundamental para que desde sus propios lugares y con sus propios lenguajes y sus propias expresiones puedan contarnos y decirnos cómo esta situación puntual, coyuntural, les afecta directamente. Bueno, y el documento termina con consignas como ni un paso atrás, ni un EPIBI menos, el hambre es un crimen. Así, bueno. Sí, la verdad que es como súper fuerte. Hoy tuvimos un día bastante intenso con toda esta carga de lo que está pasando, de la actualidad, de los despidos, de cómo afecta la pobreza de las infancias. Y también, bueno, fue una semana intensa, lamentablemente, en todas las cuestiones de lo que es educación. Sabemos que el miércoles fue, ¿no?, que hubo un paro. El 4 de abril, el jueves. 4 de abril. Ah, porque sí, es el marco, sí. Decilo, por favor. Está bien, del aniversario número 17 del asesinato de Carlos Fuentealba. Hubo un paro nacional convocado por la CETERA y la CONADU y CONADU Histórica, que son federaciones nacionales docentes universitarios, bueno, en reclamo de que el gobierno envíe el FONID a las provincias, del aumento salarial, que se lleve a cabo la paritaria y también que se aumenten las jubilaciones. Bueno, sí. La movilización terminó con represión, como habrán podido ver en algunos medios, y bueno, se seguirá luchando, digamos, porque por ahora no hay respuesta. Se seguirá luchando en cuanto a todo lo que es la educación, y pues saben que Espacio de Educación y Niñeces están con nosotros. Pueden también acercarse al Instagram de Vic Chirico si quieren hacerle alguna consulta o hacerle llegar algo en cuanto a esta temática. Vamos a escuchar ahora a Rebeca Lane, Ni encerradas ni con miedo.